Listo. Andrés Almeida, un gusto que estemos conversando contigo en Cibercuba, presidente fundador de Havas Group, ¿correcto? Correcto, sí. ¿A qué se dedican ustedes básicamente? Bueno, nosotros generalmente lo que hacemos es trabajos de concreto, de estructuras y eso. Flat work, todo lo que tenga que ver con concreto y refuerzo. Ok, genial. Precisamente contigo hemos querido conversar por una razón muy clara. En los últimos tiempos, los residentes en Estados Unidos, y particularmente en la Florida, por supuesto, han visto cómo el término huracán regresa una y otra vez a la noticia, y lo que primero se pregunta un ser humano es, ¿y mi casa ahora qué va a pasar? Después que se pregunte por su vida, se pregunta por su casa, por su propiedad. Hemos visto en algunos artículos que los individuos pueden seguir algunos consejos y que pueden seguir algunas pautas. En algunos casos se consideran low cost, bajo costo, en otros casos no están así. Pero ¿qué puede hacer un individuo para reforzar su propiedad en caso de que un huracán o de que un evento natural comience a dañarlo? Bueno, básicamente reforzar una propiedad y hacerle una actualización a los códigos actuales va a ser un poco más de low cost o bajo costo, como en español. Generalmente todas las propiedades que fueron construidas antes de 1992, o sea, cuando pasó a Andrew, y las que fueron construidas antes de los 60, básicamente no tienen casi ningún refuerzo, sobre todo en la parte del techo, y las paredes no están reforzadas como las que se hacen hoy en día. Les preocupaba mucho menos antes de Andrew. También el tiempo no era tan agresivo. Correcto. Como ahora, ha ido cambiando mucho, cada vez son más agresivos los huracanes, más fuertes. Cierto. Antes las casas no poseían o no se calculaban con las mismas cargas de viento, ni la velocidad de viento era la misma. Correcto. Entonces, a partir de Andrew se creó un código nuevo donde cuando se hace una construcción nueva, se le agregan algunos elementos llamados conectores que conectan lo que es el techo con la estructura de la propiedad. Okay. Esos conectores, aquí te lo voy a enseñar. Si quieres puedes ir mostrándolo exactamente. Sí, estos conectores, cuando uno ya levantó la propiedad, o sea, ya tiene todos los bloques puestos, se le construye alrededor del perímetro una viga que le dicen... Vamos a mostrarlo. Sí. En el momento que esa viga se está poniendo en concreto, ya tiene todo el refuerzo de acero adentro, uno coloca transversalmente a la viga dentro del concreto, y cuando ya el concreto fraguó después de los 28 días, en el centro de este elemento va a caer la troza. Cuando la troza cae ahí, en cada uno de estos huequitos va a llevar una puntilla. Esas puntillas, el código dice que tiene que ser X puntilla. Ok. ¿Me entiendes? ¿La tienes aquí? Sí, tengo la puntilla aquí. ¿Qué tipo de puntilla estoy yo? En este caso es la N8 la que se usa. Ok. Generalmente es puntilla galvanizada, o sea, para que no se oxiden. O se pueden usar también tornillos. Tornillos que se introducen con un taladro, porque a mano es imposible. Esto una vez que ya se le puso la puntilla o el tornillo en una cara de la troza y en la otra cara de la troza, se tiene que doblar y hacer la misma operación a ambas por los lados. Eso asegura de que esto se pone para el efecto del lift, de no sé cómo levantarlo el viento, ¿no? Que el viento vaya a levantar el techo. Ese es uno de los tipos. Y en casas que se le está haciendo un update, o sea, se está actualizando, generalmente se usan esto en cada una de las trozas por ambos lados. Esta va a ir cogida con tornillos tacón, tornillo de concreto, y la misma operación, puntillas por ambos lados y doblar en el tope. ¿Cuánto refuerza esto la estructura? Bueno, refuerza bastante, no te puedo decir exactamente el número que refuerza, pero marca una diferencia. Gran diferencia. Porque el punto de las casas antes del 92 y del año 60 hacia abajo era el techo básicamente y la ventana. Las ventanas, los cristales no eran, número uno, no eran cristales Templar, o sea, esos cristales cuando uno los raja, se rajan en lajas grandes. Correcto. Hoy en día los cristales, cuando reciben un impacto, se fragmentan en pequeños pedazos para no herir a nadie. De todas maneras es peligroso tocarlo, ¿no? Desde luego. Y después se hicieron los chores y después vinieron
las ventanas de impacto, y ahora casi todo el mundo quiere poner ventana de impacto, pero es bien caro. Eso mismo te iba a decir. La ventana de impacto, quizás el inconveniente que tiene para el individuo es que no es muy barata. Sin embargo, ¿marca una diferencia? Sí, porque eventualmente lo más importante cuando se trata de viento es evitar que el viento entre a la propiedad. Porque una vez que entra el viento a la propiedad, él tiende a salir. Por alguna vía. Va a salir, normalmente te levanta el techo. Que te levanta el techo. Por eso es muy importante tratar siempre de asegurar todas las ventanas impuestas de manera tal de que no reciba ningún proyectil que rompa la ventana o la puerta. Ya una vez que está el aire dentro de la casa, ya no hay nada que hacer. Es muy difícil controlar la situación. Ahora bien, Andrés, una cosa que nosotros hemos visto es que las estructuras, las casas que se construyen precisamente acá en Estados Unidos, en algunos casos también en sur de Florida o en Florida, tienen justamente ese techo que es débil. En los últimos tiempos hemos visto construcciones más modernas que han comenzado a reforzar precisamente esto y ya no es el techo a dos aguas. Sí, claro. Últimamente se está usando mucho las propiedades con techos de concreto reforzado. Y entonces, como las que veíamos en Cuba, ¿no? Sí, exactamente. Ese tipo de propiedades son muy resistentes. Ya de hecho tienen puertas de impacto, ventanas de impacto, a pruebas de misil. Cuando se dice misil no es un cohete, sino que algún proyectil, como un palo, una piedra, barbecue de vecinos, cualquier cosa que impacte, ya es suficiente como para que te dan. ¿Y por qué anteriormente no? O sea, los que vivíamos en Cuba sabemos perfectamente que la inmensa mayoría de las casas que se construyen en Cuba se les echa esa placa, ¿no? Es lo que se llama echar una placa. Correcto. A lo que nadie quiere que lo inviten nunca, por cierto. Sí, ¿por qué aquí no? Bueno, generalmente, no sé si te has fijado, las casas aquí, cuando tienen aire central y todo eso, todas las instalaciones de los ductos van por el ático. Concepto del ático es para todo ese tipo de instalación y a la vez insula la propiedad de la temperatura exterior. Ahora, esas casas nuevas, como por ejemplo en el Doral, que se están haciendo con placas, uno dice, bueno, es más caro, pero la diferencia entre el concreto y la estructura de madera, o sea, las trozas, si voy a comparar entre seguridad y cubierta, yo me voy con el concreto, con el slab de concreto. ¿Algún consejo que tú le puedas dar a las personas que tengan ahora mismo su casa? En primer lugar, ¿cuál es el procedimiento? Porque hay veces que el propietario de una vivienda no sabe qué es lo que tendría que hacer cuando él se preocupe y él diga, yo quiero reforzar un poco mi casa, porque he visto lo que ha ocurrido con todos los últimos huracanes, que afortunadamente ninguno ha pasado directamente por acá por Miami, pero sí hemos visto en el resto de las áreas de Estados Unidos que han causado destrozos. ¿Cuál es el procedimiento y qué recomiendas tú para proteger lo más posible las viviendas? Bueno, el procedimiento debe ser, el número uno, contactar a algún ingeniero civil especialista en estructura que le haga una evaluación a la propiedad para saber en qué situación, cuáles son las actualizaciones que le puede hacer la propiedad. En base a eso, él hará un diseño estructural. Ese diseño estructural se somete al condado, al departamento de construcción o building department. Ellos le van a hacer algunos comentarios, qué se le puede hacer, qué no se le puede hacer. Y entonces eso es lo que se le llama un update de la propiedad, ¿me entiendes? A los códigos actuales. Generalmente te exigen hacer tie down, columnas al lado de cada ventana. No es mandatorio las ventanas de impacto, pero si tocas una ventana, entonces tienes que poner, si cambias una ventana, tienes dos opciones. El código te exige o tiene que ser de impacto o tienes que poner shower. Eso es lo que te exigen ahora. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Andrés Almeida, fundador de Abbas Group y uno de los hombres que hemos consultado justamente en esta entrevista para que nuestros consumidores de información en Cibercuba sepan lo que pueden hacer para proteger un poco más sus casas.